por conectarte tan temprano. Hola, profe, Estamos, ¿todo com- bien? estamos complicados, cada vez somos menos. Sí. Vi que varios pusieron en el grupo que se le complicaba, pero bueno, no sé. Sí, bueno, igual yo te agradezco por conectarte. Bueno, nada, aprovecho ya total. Sí, hay algunos que se están conectando, me avisan que se conectan más tarde, pero yo mandé por el grupo una nueva convocatoria para el taller. Porque, ¿qué sucede? El problema fue que nosotros por ahí lanzamos la convocatoria muy temprano, las inscripciones fueron en mayo y Claro, terminamos arrancando en junio. Entonces, obviamente, con el correr del tiempo, en general siempre es así, en general siempre suelen anotarse muchos y después van dejando por distintas cuestiones. O sea, suponte, se anotan, no sé, 50 y la primera clase vienen 30, ponele. sí, es Entonces, verdad. cuando suele ser, o sea, te inscribís y al poquito tiempo arranca. Pero justo en esta oportunidad, como yo por cuestiones personales mías tuve que diferir la inscripción del comienzo de clases, bueno, ahí ya se medio que se nos complicó un poquito, después los paro, después yo que no podía, Claro. así que bueno, nada, eso. Pero Está bueno, bueno igual, igualmente, pero a muchos se les ¿cómo? superponen con otra materia y tienen que dejar y quizás se abre también la posibilidad para otro. Sí, Ese es no, el- sí, no, y aparte también decirte que si justo, bueno, conoces a alguien que está interesado en el taller y no ha podido inscribirse en su momento, porque el tema es así también. Está, además del taller virtual, está el taller presencial. Y por ahí el Claro, taller presencial, como el espacio es reducido, o sea, el espacio físico es muy chico, lo limitan a 40 personas como mucho. claro, Bueno, eso por ahí en el presencial vale la pena hacerlo, pero porque el aula es muy chica, pero en el virtual por ahí como que tendría que haber sido como más, o sea, sin limitación. Pero bueno, eso ya, porque bueno, somos varios profes y demás. claro. Pero bueno, yo te sugiero algo, vamos a esperar unos momentitos, y se conectó Jorge, Trinidad, había, bueno, Trini creo que se sumó por Celeste, pero bueno, vamos a ver qué temas podemos abarcar hoy, y obviamente de una manera amena, eh, ¿Le puedo hacer una sobre consulta respecto dos. al alegato de apertura? Yo recuerdo que usted en una de las primeras clases dijo que por ahí la defensa particular no es necesario que lo haga. Y me quedé pensando en qué momentos quizás es beneficiario, digamos, para el acusado que lo haga o para el defensor hacer un alegato de apertura y cuándo no. Porque en este caso, por ejemplo, de José Valcarce, me quedé pensando y digo, bueno, quizás es importante, si quiero plantear, no sé, una legítima defensa, a un Sí, jurado realizar un alegato de apertura. Más claro, que decir, quedarme callado, decir que voy a ir por el, no sé, que lo voy a demostrar en el juicio y ya está. claro. Sí, está buena la pregunta que haces y tiene que ver con esto. Por un lado está la parte teórica que solemos ver con ustedes, que lo suelo ver, quiero decir, con los alumnos, estudiantes de la Facu, personas que están interesadas en abordar el taller, y otra está el ejercicio profesional propiamente dicho. Y cuando yo me refería a que no era necesario, quiero decir que la defensa no está obligada a exponer sus alegatos a apertura. No obstante, no obstante, también es cierto que en este caso puntual, en el de José Valcarce, bueno, ya lo veremos, ¿no? No sé quiénes están trabajando desde la óptica de la defensa, pero lo cierto es que desde la defensa, si tiene una teoría del caso alternativa, supongamos que en realidad es lo que se avisora, ¿no? De lo que uno ve del plexo probatorio disponible, es que uno como defensor podría plantear tranquilamente una causa de justificación, la legítima defensa, con lo cual sería contraproducente para el defensor que no anunciara cuál es su teoría del caso, porque está perdiendo la primera oportunidad que tiene, porque es como que, yo te cuento, o sea, en algunos casos seguramente a la defensa le va a convenir no decir nada. Bien, pero en este caso puntual, en el caso de José Valcárcel, en donde se avisora una posible línea defensista tendiente a una legítima defensa, lo correcto sería, o lo que menos daño le haría a la defensa, es que pudiese exponer su teoría del caso y tratar de orientar al jurado en torno a esa circunstancia, en torno a los hechos. Claro, Bien. Por ejemplo, bueno, acá les cuento, aprovecho para contarles también un caso particular que nos tocó en el estudio cuando era defensora particular y tenía que ver con lo siguiente.
Había un caso en donde, bueno, es un caso que todavía no se hizo el juicio oral, próximamente se hará. Yo ya no puedo porque ya no soy abogado particular, ahora pertenezco al ámbito federal, al Poder Judicial, pero concretamente, ¿qué era lo importante allí? Lo importante era que eran varias fiscalías, o sea, en realidad era una fiscalía con varios acusadores particulares, en donde, de acuerdo a los ofrecimientos de prueba, porque ustedes recuerden que en Provincia de Buenos Aires el requerimiento de elevación a juicio lo hace solamente el fiscal, porque es el titular de la vindicta pública. Pero si tiene acusadores particulares, lo que ellos pueden hacer una vez que llega el momento del requerimiento de elevación a juicio es ofrecer pruebas. Y luego de eso se hace la audiencia preliminar. Entonces, el primer momento que tienen las partes para depurar la prueba es ese momento justamente para valorar qué ingresa y qué sale. Y en este caso concreto, justamente en una de las defensas, nosotros decíamos por el particular unificado, era un caso de una persona, un hombre, que tenía problemas de adicciones y demás, que alquila un hotel en un lugar de la costa y termina destruyendo una habitación de hotel. Y las referencias eran que habían escuchado gritos de auxilio y que en un momento se abre la puerta y encuentran esta persona como arrastrándose, lo que da cuenta de que en realidad esta persona estaría teniendo alucinaciones, producto de cocaína. ¿Qué sucede con este sujeto? Bueno, llaman a la policía se lo lleva a la comisaría del lugar y ¿cuál es el meollo de la cuestión? Que lo llevan detenido, lo alojan en el calabozo y al cabo de unas horas aparece muerto. Con lo cual, debe ser un caso muy grave porque aparecen varios imputados, o sea, no hay un solo imputado, son varios, aparecen imputados todos los que estaban en ese momento en la comisaría, con lo cual las defensas de esos coimputados, a los efectos de la audiencia preliminar, decidieron algunos de ellos no exponer su teoría del caso, justamente porque para no poner, digamos, de sobresalto o, digamos, no, si se quiere, no avivar, en criollo, a la acusación. Bien, pero bueno, en ese caso concreto, sí, por ahí lo más lógico para esas defensas en particular convenía no exponer su teoría del caso. Bien, pero está muy buena la pregunta. Bueno. Son 4:10. Ahí le agradezco a Jorge por conectarse. Se conectó para poder ver la clase, sobre todo para aquellos chicos que no podían conectarse el día de hoy. Y bueno, les agradezco a todos los que están conectados y cualquier duda, consulta que quieran hacer, bienvenidos. También transmitirles al resto que por favor, si conocen gente que les interesa sumarse al taller, súmense. Está bueno. Yo no los voy a obligar a que participen, pero sí me parece interesante poder debatir de algunas cuestiones que vayan surgiendo. Si ustedes tienen dudas, consultas para hacer, se desmutean y listo. ¿Sí? Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora, para aprovechar este tiempo que tenemos, a ver qué es esto. Profe, ¿y cómo sé si me conviene exponer mi teoría del caso? Bien, excelente. Gracias por la pregunta. Bueno, por un lado, o sea, no hay una regla de oro para abordar los casos, pero lo que sí te puede llegar a orientar como litigante es el plexo probatorio disponible, la prueba. Bien. Eh, ¿Cómo decirte? Sí, por supuesto que eso es muy casuístico, pero supongamos que si vos hiciste una investigación, suponte o sea, no como fiscalía, porque la fiscalía sí o sí tiene que exponer su teoría del caso, ¿sí? Tanto en la audiencia de admisibilidad probatoria como en el juicio oral y público. Pero supongamos que somos defensores y no tenemos esa obligación y tenemos que tomar una decisión estratégica acerca de si conviene o no conviene. En líneas generales, uno podría decir, bueno, si yo considero que mi teoría, o sea, el caso amerita una única teoría del caso, una única teoría del caso por parte de quien lo está litigando, lo ideal sería que lo pudiese exponer. Ahora bien, hay casos en donde la defensa tiene varios carriles disponibles para poder abordar su caso. Lo mejor sería que la defensa ya pudiese haber tomado una decisión antes del juicio oral y público. Bien, pero
como esto también está relacionado con la pregunta de Fer, lo cierto es que hay casos puntuales en donde la misma prueba, ¿sí?, te permite poder presentar distintas teorías del caso. Con lo cual, vos como defensor no estás obligado a exponerla y entonces dentro de, digamos, de cómo se va suscitando el debate, de cómo se va produciendo la prueba, porque también es cierto, uno puede tener cierta proyección de qué es lo que va a pasar, pero lo cierto es que no siempre vamos a tener control sobre las cosas que suceden. Concretamente, nosotros tendríamos que tener control sobre la prueba propia, sobre la prueba nuestra, de parte. Pero, ¿qué sucede? ¿Sobre qué no tenemos control? Sobre la prueba de la contraria, más allá de que yo pueda practicar mi contraexamen y haga la línea y todo, puede ser que salga mal. Entonces, cuando un caso amerita varias teorías del caso, y yo soy defensor, tal vez sería posible no exponer la teoría del caso. Justamente, ¿por qué? Porque si yo como defensor no le... Hola, ¿qué tal, Meli? Si yo como defensor no les pongo, la fiscalía no va a tener, no va a saber cuál va a ser mi línea de trabajo, con lo cual va a tener que trabajar su caso como él lo preparó. Bien, obviamente son casos muy, muy especiales, ¿no? Y además también es una decisión también difícil, entiendo, porque supongamos que estamos en alegatos de apertura y la defensa eligió no contar cuál va a ser su caso. Si bien por un lado eso la puede llevar a beneficiar porque la fiscalía, digamos, no podría saber por dónde va, lo cierto es que el jurado puede llegar a desorientarse un poco. ¿M? Porque yo como defensor no le estoy diciendo qué tiene que valorar y demás. Es decir, no le estoy dando una guía de cómo abordar, a qué cosas prestarle atención. Pero es muy buena la pregunta, ¿no? Es decir, respuesta, no hay una regla de oro. Pero si hay una única sola teoría del caso, expone la teoría. Si hay varias, ¿sí? Eso te ameritaría, te posibilitaría a vos como defensor no exponer tu teoría del caso. En tanto, no estás obligado. Y vos te podés amparar desde la óptica de la defensa de no exponerla. ¿Bien? Pero bueno, ahí está dividida la doctrina, no todos piensan igual. Pero bueno, está excelente la pregunta. Bien. Bueno, vamos entonces a trabajar sobre algunos conceptos que venimos desarrollando desde la primera clase hasta aquí. La clase pasada habíamos abordado examen directo y yo les pasé, a ver, un Power, que ahora se los vuelvo a compartir. Ahí estamos. Mm, Ahí está. A ver, acá. Este, en este Power yo les dije más o menos cómo tendríamos que encarar los exámenes directos, ¿no? Que justamente el examen directo se relacionaba con la teoría del caso, porque integraba la plataforma probatoria. Y en este punto es importante que nosotros tengamos presente que si nosotros desarrollamos una teoría del caso, ¿sí?, previo al juicio, y nosotros ofrecemos testigos, claramente esos testigos los ofrecemos por una razón, con una finalidad, y es que ellos prueben una parte de los hechos que nosotros anunciamos que sucedieron como tal. Bien, yo sé que esto se dice mucho entre los docentes, pero el jurado tiene que, una vez que finalice el juicio, tiene que haber completado la imagen como si fuese un rompecabezas. Cada testigo si se quiere, juega la suerte de una pieza dentro de ese rompecabezas. De manera inusual, a veces un testigo puede dar cuenta de todo lo que pasó, desde el principio hasta el final del hecho. Pero eso no suele suceder en la mayoría de los casos, con lo cual vamos a ver que toda la recreación de lo que pasó va a estar acompañada por distintas declaraciones testimoniales, ¿sí? En donde cada testigo va aportando un aspecto, ¿no?, de ese hecho que queremos reconstruir. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo doy cuenta de cuáles son las finalidades del examen directo, voy a poder saber cómo tendría yo que encarar mi examen directo. Bien, en líneas generales es, si yo presento un testigo que es mío, ¿sí? Supongamos, soy de la fiscalía, obviamente voy haciendo una clasificación de esos testigos. Hay casos que van a meritar mucha presencia de testigos, 20 testigos, supongamos 15, con lo cual yo voy a tener que hacer una clasificación. ¿Por qué?
Porque si lo pensamos en términos de rompecabezas, no todos tienen la misma convicción. Bien, entonces, dentro de ese conjunto de testigos, yo tendría que poder hacer una clasificación de esa información en donde claramente, digamos, si es necesario que todos ellos declaren y yo por eso los ofrecí, tengo que decir, bueno, en qué momento oportuno tendría que declarar primero uno, luego el otro y al final otro, ¿sí? Eso responde a la lógica y la estrategia del caso. ¿En qué va a incidir en eso? Que yo a veces voy a tener casos en donde mi intención es relatar el hecho cronológicamente, tal y como pasó. ¿Por qué? Porque eso le va a servir al jurado para que entienda el caso. Ahora bien, otras situaciones van a meritar que yo no necesariamente tenga que presentar a los testigos en orden cronológico a los hechos, sino que voy a tener que presentarlos de acuerdo a los ejes temáticos de mi caso. Por ejemplo, pensemos en un caso de inimputabilidad. Bien, yo, por ejemplo, la vez pasada, si no recuerdo mal, les pasé el alegato de apertura de la Fiscalía de Mendoza en el caso de Gil Pérez. Bien, la persona esta que la defensa había alegado la inimputabilidad, entonces donde daba cuenta de que esta persona se creía que se autopercibía como si fuera un gato, que no era consciente y demás, que no era consciente de lo que hacía. En ese caso concreto, desde la óptica de la defensa, la presentación de los testigos no necesariamente tiene que tener, si se quiere, una cronología en el tiempo, sino que tal vez en ese caso concreto lo que le convenga a la defensa, ¿sí? Que es quien propone estos testigos para acreditar inimputabilidad, lo que le convenga hacer es probar cuáles son esas circunstancias que dan cuenta que el imputado no sabe lo que está haciendo. Bien. Por ejemplo, una persona que no está aseada, ¿sí? Que no cuida su higiene personal, o una persona que no suele hablar con los vecinos, bien, una persona, o sea, es decir, por supuesto que esos testigos que puedan dar cuenta de esa situación, tal vez ni siquiera vieron el hecho del homicidio, porque no interesa a la óptica de la defensa el hecho del homicidio en ese caso concreto, sino lo que van a dar cuenta es todas las circunstancias que daban la idea de que Gilad Pérez no sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Bien, entonces, por eso nosotros tenemos, por un lado, que clasificar a los testigos, a veces va a ser una línea cronológica, otras veces va a ser un aspecto temático. Luego, lo que vamos a buscar es acreditar nuestras propias proposiciones fácticas como litigantes, que para eso nosotros ya abordamos ese cuadro que vimos al principio, que fuimos viendo como dos cuadros distintos, pero que en definitiva los testigos prueban una parte de nuestro caso, ¿no? Una proposición fáctica de nuestro caso, o algunas. También nos van a servir para acreditar la prueba material, entre otras cuestiones. Y también yo les dije la vez pasada que el tipo de preguntas que uno podría llegar a esperar en los exámenes directos son preguntas abiertas y son las únicas admisibles, con lo cual, si yo no doy cuenta de esta necesidad del examen directo, hacer preguntas abiertas, es decir, si yo empiezo a hacer todas preguntas sugestivas, probablemente la contraparte lo advierta y me empiece a objetar. Con lo cual, el hecho de la objeción muchas veces nos descoloca a nosotros como litigantes. Entonces, no solamente yo les cuento cómo deberían hacerse las preguntas por una cuestión, si se quiere, educativa, sino también porque en términos profesionales, si yo hiciera la pregunta en el examen directo de modo sugestivo, me voy a exponer a las objeciones de la contraparte. Y con lo cual, ese relato que yo quiero construir a través de mi testigo, va a ser constantemente interrumpido, con razón, por la contraparte que me va a estar objetando objeción sugestiva. Entonces, no voy a poder terminar de construir mi relato. Y muchas veces lo que nos sucede es que cuando nos objetan, nos descolocan, nos olvidamos y demás. Y eso no está tan bueno que nos pase, ¿sí? Bueno, yo les había dicho, les había anticipado que dentro de las preguntas abiertas que podemos esperar son las preguntas de qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Bien, son preguntas en donde, digamos,
le damos la posibilidad al testigo para que se explaye, para que cuente todo lo que sabe, para que tome protagonismo en este escenario, en este proceso penal. Bien, hasta acá era lo que habíamos visto la semana pasada sobre el tipo de preguntas. ¿Y qué más? A ver. Esto es lo importante también de poder trabajar con bloques de información dentro del testimonio, ¿sí? De un testigo, ¿sí? No todo lo que dice el testigo es relevante, por eso es importante, o sea, nosotros cómo vamos a tener contacto con el testigo. Si nosotros litigamos en Provincia de Buenos Aires, lo que va a suceder primero en el tiempo es que lo previo al juicio es la etapa de investigación penal preparatoria, con lo cual el fiscal convoca a los testigos que puedan saber algo del hecho, les toma declaración en la fiscalía. Desde la óptica de la defensa, a veces la defensa aporta prueba propia y le pide a la fiscalía que le tome declaración a fulano de tal, ¿no? Entonces, los testigos, cuando van declarando a lo largo de la instrucción, va quedando cierta, si se quiere, documentada esa declaración en actas, ¿sí? Se confecciona un acta en donde dice el día tal, en el lugar tal, vino y dio su versión de los hechos fulano de tal y dijo esto. Con lo cual, ¿qué nos va a suceder? Que lo que sucede con los testigos es que no siempre ellos siguen un orden ordenado y lógico de lo que van a decir sobre el hecho, porque muchas veces, imaginemos que nosotros nos acaban de robar y vamos a denunciar un robo. Ah, me robaron, son los hijos de puta. Es lo que nos sale, o sea, a veces no tenemos control sobre lo que decimos. Y tal vez no lo hacemos de un modo secuencial, o sea, lo que uno debería decir, bueno, me robaron hoy a las 10 de la mañana, cuando estaba yendo a mi trabajo, cuando me estaba tomando el colectivo en la parada de, no sé, de 137-32 de La Plata. Entonces, por lo menos los datos de tiempo y espacio, ¿no? Y esas personas iban en una moto y vestían una remera color roja y el otro una remera color verde. Uno tenía gorrita y el otro tenía casco. Bien, entonces esos hechos le podrían dar al fiscal por lo menos algunas características de a quienes tendría que investigar. No siempre sucede eso. Entonces, las actas van, digamos, se redactan tal y cual como va exponiendo el testigo. Con lo cual, una vez que termina de hacerse toda la investigación y el fiscal eleva la causa a juicio, nosotros como parte, o sea, seamos fiscales, particulares unificados o defensores, lo que nosotros tendríamos que hacer dentro de nuestro ejercicio profesional es organizar toda esa información que se ha volcado en esa acta, ¿sí? Y darle un sentido a lo que nosotros queremos probar. Tal vez de lo que nos sirve ni siquiera es todo el documento, sino solamente un aspecto y nuestro examen directo va a estar encarado en cómo eran esas personas que te robaron, por ejemplo. Bien. Esto como para que ustedes puedan darse cuenta de que no siempre todo lo que dice el testigo nos sirve a nuestra teoría del caso, en donde se hace indispensable poder identificar bloques de información o si se quiere temas, grandes temas que yo le voy a preguntar al testigo. Bien. Lo que voy a hacer ahora es dejar de proyectar el Power y pasarles un video a los efectos de que ustedes puedan eh, poder identificar estos aspectos, ¿sí? Vamos a hacer esto. Vamos a compartir. A ver, compartir el sonido. Bien, bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo dos videos para compartirles. Obviamente no son todos, no es todo, o sea, dura 4 horas, pero no es todo lo que vamos a ver. Yo les seleccioné algunas partes, sí. Meli se ríe porque si no, estás loca, Verónica, no me pases 4 horas, pues me voy, no vuelvo más. No, vamos a hacerlo más o menos. Vamos a hacer lo siguiente. Este video que ustedes están viendo ahora es un simulacro de juicio por jurados que yo les proyecté hace unas clases atrás, ¿sí? En donde vimos los alegatos de apertura que se habían hecho en ese momento, que era un caso de violencia policial en el cual se está investigando un grupo de policías que están acusados, si se quiere, de gatillo fácil.
¿sí? Y que tienen la finalidad de encubrir el delito. La primer testigo que va a declarar ahora, ¿sí? Va a ser una testigo de la fiscalía, ¿bien? Con lo cual es importante que nosotros podamos advertir. Esto a los efectos que a ustedes les sirva, ¿no? Por un lado, cómo hacen la acreditación, ¿sí? De ese testigo. Por otro lado, qué sucede con la debilidad, cómo la trabajan, ¿sí? Y si ustedes advierten bloques de información. Bien, porque esta es una herramienta muy importante, más allá de que es un simulacro y que obviamente en la vida real nosotros tenemos ciertas exigencias que escapan a los simulacros de juicios orales porque estamos representando a alguien, ¿sí? En el caso del Ministerio Público somos titulares de la vindicta pública, el defensor tenemos a alguien que está privado de libertad. Sacando eso, ¿qué digo? ¿Qué quiero decir con esto? Que en los concursos uno por ahí podría prepararse más y si gana o pierde no importa porque en definitiva nadie va a ir preso. Pero sepan que, digamos, qué podemos sacar de positivo, cómo organizar la información con las técnicas de litigación. Y qué bueno que son estos espacios para poder llevarnos esas herramientas a los casos reales. Ahí les voy a empezar a proyectar y ustedes si no se llega a escuchar me avisan. Directamente a él y dispara. Y también porque yo, a pesar De momento de la inocencia de nuestro defendido. Es que A ver. Su primer testigo, Ahí está. Matilda Esther Andreu. Se hace pasar por secretaria a la señora Andreu. Buenos días, señora Andreu. Le hago saber que ha sido citada, toma asiento por favor, ha sido citada a prestar declaración testimonial en una causa penal que tramita en contra del señor Franco David Mandi, y al tratarse de una causa penal tiene que declarar justamente siendo certera respecto de todo lo que sepa y le sea preguntado por las partes. ¿Jura o promete usted decir verdad de todo lo que supiere y le fuere preguntado? Muy bien. Le hago una advertencia, las partes pueden formular algún tipo de reparo o objeción, alguna pregunta o respuesta. En esos casos le pido que se detenga, que guarde silencio, que espere que se resuelva ese incidente y si es necesario proseguiremos con el interrogatorio. Gracias por venir. Adelante la Fiscalía. Muchas gracias. Matilda, muchas gracias por estar hoy acá. Quiero que nos cuentes, Matilda, y al jurado, ¿por qué estás hoy acá? Hola. Bien. Bueno, estoy acá porque soy vecina del lugar donde sucedió la colisión. Vivo justo en la vereda de enfrente, de donde pasó todo. Y también porque yo estuve ahí y vi todo lo que pasó. Y también porque yo, a pesar de que no confío en la policía, sí tengo un compromiso social como docente jubilada que soy, con esos chicos que podrían haber sido mis alumnos y también con un deber ciudadano de decir lo que uno sabe cuando presenció un hecho. Matilda, me decís dos cosas. Por un lado, que vos vivís al frente de donde se realizó la colisión, ya vamos a hablar de eso, pero por otro lado comentás que no confías en la policía. ¿Podrías explicarnos por qué no confías en la policía? Sí, yo no confío en la policía porque mi nieto tuvo un altercado hace un tiempo a la salida de un boliche y fue detenido por la policía y lo tuve que ir a buscar y al buscarlo estaba todo golpeado, moretoneado y bueno, yo ya a partir de ahí no tengo una confianza porque se llevan una persona así, la devuelven en ese estado y por supuesto me creo esa desconfianza hacia ellos. Pero más allá de eso, yo creo que hay que decir la verdad y por eso vine acá. Comprendo. Volvamos entonces a lo otro que nos dijiste, que vivís al frente del lugar de la colisión. ¿Podrías decirnos dónde vivís? Sí, vivo en Pasaje Ivanovsky, 1155. ¿En qué barrio queda este pasaje? En Barrio Mateu. ¿Y tu casa? ¿Entre qué calles queda? Dentro del pasaje, ¿entre qué calles? Entre Sarmiento y Avenida San Martín. Ahora me gustaría que vayamos juntas
a ese 15 de junio del 2020. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en mi casa con mi hija y con mi nieto que viven conmigo y estaba desayunando, cuando de repente escuché un golpe muy fuerte, como un estruendo, y después escuché unos ruidos, como esos tiros que se escuchan en las películas. Entonces fue algo que me sorprendió y dije, lo escuchaba desde afuera, o sea, sentía que eran ruidos de afuera, y me acerqué a la ventana para ver qué estaba pasando. Y cuando abro la ventana veo un auto estampado contra el árbol que estaba justo en la vereda de enfrente de mi casa. Y dije, no, tengo que salir a ver qué está pasando. Y ahí salí a la vereda de mi casa. Me dice que salió a la vereda de su casa. ¿Qué pudo ver desde la vereda de su casa? Bueno, cuando salí vi 4 policías que estaban muy nerviosos, se agarraban la cabeza. Perdone que le interrumpa. Sí. ¿Podría explicarnos a qué se refiere con nerviosos? Sí, era como, no sabían qué hacer, porque por un lado trataban de ver la situación, de limitar el lugar, y a la vez nos decían a nosotros que nos vayamos, que los dejemos operar, porque podíamos alterar la escena, nos corrían a los vecinos, y se agarraban todos la cabeza, o sea, todos estaban preocupados por la situación, y bueno, después de eso también siguieron llegando otros policías. Me dice que llegaron otros policías. En el momento que usted dice que estaban nerviosos, ¿cuántos eran? 4. ¿Y después? Después empezaron a llegar varios, pero a mí me llamó la atención, primero porque lo dejaron pasar, había un auto particular, y cuando desciende la persona que estaba en ese auto, un señor gordito, tenía una campera que decía policía, tenía un arma y tenía un estuche negro que era similar a donde se guardan las notebooks. ¿Qué hicieron el resto de los policías que ya estaban ahí cuando llegó esta persona, este señor gordito al que usted hace referencia? Y apenas llegó él, se fueron todos alrededor de él y formaron como una rondita, comenzaron a hablar. Señora Matilde, ¿a qué distancia estaba usted de esta rondita? A unos escasos metros, porque sucedía todo cerca de mi casa, o sea, en la vereda. Si yo soy usted, ¿podría Sí. señalar a qué altura estaría esta rondita? Sí, ahí más o menos. ¿Desde donde estaba usted podía escuchar qué se decía? Al principio no, porque era como que secreteaban, pero en un momento se puso álgida la discusión y este señor gordito increpó directamente a uno y le dijo, vos vas a hacer lo que yo te diga y yo me voy a encargar de que nadie se entere de nada. Cuando este señor gordito gritó esto, vos vas a hacer lo que yo te diga, nadie se va a enterar de nada. ¿Cuál fue la reacción del resto de los policías? Ninguno objetó lo que él estaba diciendo y 2 lo acompañaron hasta un lugar hasta el lugar del auto, por la parte del lado del acompañante. Iba el chico que manejaba el Corsa, porque después lo vi en ese auto, y también iba el chico el chico joven que conducía la Amarok. Ellos 2 lo acompañaron y este señor gordito abrió la puerta y se introdujo en el habitáculo del lado del acompañante. Y al ratito más o menos lo vi salir y me llamó la atención que iba cerrando este estuche. No sé en qué momento lo abrió. Matilda, hablemos ahora de cuando fue testigo de actuación, ¿sí? ¿Podría contarnos en qué momento se lo pidieron? Sí, cuando regresaron del vehículo, uno de ellos, como me vio que yo estaba observando todo, me dice, usted que está mirando todo, venga para acá, para que sea testigo. Y como testigo de actuación, ¿qué le pidieron que haga? Primero me llevaron hasta la parte que está entre el auto, la distancia que hay entre el auto y el árbol, para que observara. Y ahí había unas cositas como de metal dorado, que las levantaban y las ponían en las bolsitas, y bueno, eso y después me llevaron a la parte del vehículo, por el lado del acompañante. Abrieron la puerta y me mostraron, que observara que adentro había un arma, había balas, y le tomaron las huellas al chico que iba de acompañante y al arma. Me llamó la atención esto que dijiste de las cositas doradas del piso. ¿Podrías indicarme en qué posición estaban? Si yo soy el árbol, el auto está acá, aproximadamente, ¿dónde se encontraban? Y estaban a una distancia más cercana hacia el vehículo. Ahora quiero que vayamos adentro de ese auto. ¿Podrías contarnos la imagen de ese auto? Fue una imagen horrible y muy, muy fea, que la verdad había dos chicos jóvenes, 2 vidas truncadas, uno estampado contra el volante del auto, porque bueno, me comentaron que el aero que estaba pinchado, el otro chico tenía un tiro en medio de la frente, había sangre por todos lados, y ver a esos 2 chicos jóvenes que podrían haber sido hasta estudiantes míos, o sea, yo los identifiqué desde ahí y dije, por eso le digo, tengo ese compromiso de venir porque tengo la imagen de ellos todavía, o sea, yo tengo por la noche, por donde sea, los veo a esos chicos y siento la necesidad de que se sepa qué es lo que pasó.
Entonces eso es lo más feo que pude haber visto. Nunca había visto morir chicos tan jóvenes y menos de esa forma. Se le agradece mucho su compromiso, Matilda. Eso es todo. Gracias. Gracias. Bien, la defensa Bien, puede bueno. interrogar. Hasta acá llegó entonces el examen directo. ¿Ustedes qué les pareció? Si se entendió, o sea, lo que ustedes, lo que hayan podido observar, por supuesto, y sobre todo teniendo en cuenta los aspectos que estuvimos viendo del examen directo. Para mí como que fue evito a contame qué pasó ese día, o contame qué viste ese día. Yo estaba armando como el examen directo de la defensa del caso José Valcárcel y como que comenzaba muy tranqui, como de cómo te llamás, dónde trabajás. Entonces vi que ella fue directo como al grano, digamos, a la situación. Eso me llamó la Sí. atención. Bien, a ver, ¿alguno piensa igual o vio otra cosa? Y por ahí tomó como Sí, yo creo conclusión que, que... Sí, ay, perdón. no, Yo sí, creo que más allá de que fue al grano, como dice Selene, eh, en las partes en que se quería interiorizar, fue bien al hueso. Bueno, ¿y desde qué lado y a qué distancia? Y marcó esto de que pudiera señalizar cuánto era una distancia, porque a veces podemos decir yo estaba cerca y es bastante ambiguo. Para alguien puede Claro, ser a una cuadra y para otros es ahí a metros. Y creo que en ese tipo de preguntas preguntó bastante puntilloso como para asegurarse de que estaba escuchando, de que estaba viendo, de qué es lo que vio. bien. eh, pero sí, fue al hueso, fue rápido. Fue el hueso. Bien. Bueno, no sé quién. Fer, ¿querías hablar? No me acuerdo si. A ver. sí, por ahí vi como que utilizó un bloque de información como disparador y después fue de manera cronológico. Vi por ahí en una de las partes como que se pudo hacer una objeción cuando dice algo del testigo, como que la señora salió de testigo, se podría haber objetado ahí porque como que introdujo esa información. Pero después estuvo bien, fue como directo, sí. Bien. Bueno, alguno de ustedes advirtió cuál era la debilidad de este testigo o no? Porque en este caso justo lo que tiene, bueno, ustedes no tienen la base del caso, o sea, no tienen el caso completo, ¿no? ¿No lo advierten? Bueno, hay una parte en la que le preguntan a la testigo por un hecho que padeció no sé si es su sobrino. Entonces le empiezan a preguntar por la policía, que usted no confía en la policía, bueno, una cosa así. Bueno, eso que se trabajó es la debilidad. Bien, que por supuesto nosotros no sabemos que es una debilidad, no podemos llegar a inferir, pero no tenemos la certeza sobre eso porque no tenemos el caso con nosotros. Pero ustedes van a ver que un gran aspecto de la acreditación que uno podría decir, bueno, se podría haber trabajado un poco más, preguntarle quién es, dónde vive, que ahora vamos a ver cómo lo podríamos llegar a plantear, pero una gran parte dentro de la acreditación es poder también adelantar la debilidad. En este caso concreto, la Fiscalía presenta a un testigo que supuestamente vio el hecho, o por lo menos una parte del hecho, en donde la policía aparentemente hacían algo raro con un estuche, ¿no? En donde habían también, si se quiere, una suerte de cositas doradas, algo así dijo. Bien, entonces, esta testigo es muy importante para la fiscalía. ¿Por qué? Porque está ubicando en el lugar del hecho a policías en donde hay una conversación previa y hablan de algo, ¿sí? Y llega a decir una frase que es muy fuerte para este caso concreto, que es de violencia policial y de gatillo fácil. Pero ¿cuál es la debilidad de ese testigo? Justamente que ha tenido una situación de que no confía en los policías, con lo cual eso puede llegar a dar la idea de que es alguien que al no confiar en los policías tiene una mala predisposición, una mala opinión de ellos y todo lo que diga puede llegar a ser realizado justamente porque no los quiere y no confía en ellos. Con lo cual, digo, ¿por qué les pasé este video? Justamente porque en este aspecto nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener casos en donde los testigos presentan debilidades, no todos son del mismo tenor, pero sí que ustedes sepan que una gran tarea de como litigante es poder adelantar esa debilidad, adelantarnos nosotros de una manera que nos lesione menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa debilidad que nosotros no abordamos dentro de nuestro examen directo, seguramente la contraparte, ¿sí? Lo va a querer usar en la línea de contra.
De modo que si nosotros vemos que el testigo ya pudo adelantar esas circunstancias, ya le explicó los posibles intentos de la contraparte por tratar de mostrar cierta animosidad del testigo contra los policías, y estaría perdiendo fuerza. Bien, pero bueno, eso en relación a la debilidad para explicárselo, porque justamente en el caso que ustedes tienen, los testigos en mayor o menor medida tienen ciertas debilidades, con lo cual es importante que nosotros, cuando tenemos que abordar un examen directo, ¿sí?, nos entrevistemos con los testigos. En la vida real nos va a pasar que a veces los testigos no quieren reunirse con nosotros. Tal vez desde la óptica del Ministerio Público o Fiscal, ellos, bueno, tienen ciertas herramientas para hacer comparecer a alguien a la fiscalito y entrevistarse. Si nosotros fuéramos defensa oficial o defensores particulares, es algo que nos está faltando todavía. Pero digo, salvo que sean testigos propios, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros advertimos como litigantes que nuestros propios testigos tienen ciertas debilidades que harían que el jurado no le crea, ¿sí?, nosotros tenemos que poder abordar esa situación antes. O sea, no que nos resulte sorpresiva los efectos del juicio oral y público. Advertirlo antes, evidenciarlo de una manera que nos genere el menor daño posible. ¿Bien? Esto como punto de debilidad que estaba dentro de acreditación. Otro aspecto es bloques de información que mencionó Fer, que está vinculado también, por eso también les presenté el video, porque y también Meli creo que lo mencionó, que tiene que ver con que en algunos aspectos a la litigante le interesaba profundizar sobre algunos tópicos o algunos temas. Bien, con lo cual a mí me parece algo importante para usar es hacer la técnica de looping, se llama, que es cuando el testigo nos da cierta información o cierto dato, volver a preguntar sobre eso para que el testigo se explaye. Bien, hay una parte en la que la testigo dice, vio a tres policías alrededor de un auto, algo así. Y entonces la litigante le empieza a preguntar sobre cómo estaban distribuidos y demás. Bien, eso por un lado. Y después, cuando termina de abordar ese tópico, o sea, ese bloque de información, la litigante le dice, bueno, ahora quiero que hablemos de adentro del auto, ¿qué es lo que usted vio? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por un lado, la litigante maneja la existente, puede advertir que hay distintos temas para preguntar, los organiza estratégicamente, ¿sí?, para que la testigo se explaye, y más allá de que la testigo se tiene que, ¿cómo decir?, tiene que profundizar en lo que sabe, también es correcto que el litigante pueda orientar al testigo, es decir, bueno, ahora quiero que hablemos de esta situación. O sea, no preguntársela sugestiva, sino, bueno, usted me habló de esta situación, ahora quiero que hablemos sobre el momento en que usted ve al interior del auto. ¿Qué es lo que vio? Entonces, yo por un lado hago una introducción cortita, ¿sí? Y ahí hago la pregunta. Bien. Entonces, eso está bueno porque por un lado me permite a mí como litigante poder organizarme en los temas, y por otro lado también le indico al jurado que no es que hay una testigo monocorde que está hablando de lo mismo, sino que hay dentro de su declaración hay distintos aspectos que estamos trabajando y que es importante que el jurado lo vea, lo escuche. Y también otro aspecto que también surge, digamos, de este video tiene que ver con que es un relato muy fuerte al final. No sé si ustedes lo advirtieron, pero hay una parte en la que la testigo dice, yo nunca había visto algo así, tenía una bala en medio de la cabeza, en medio de la frente, una cosa así. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de debilidades y fortalezas y de desarrollar las líneas, o sea, las técnicas de litigación, empezar fuerte y terminar fuerte? Bueno, esto es un claro ejemplo en donde justamente empieza fuerte y termina fuerte. La testigo empieza diciendo todo lo que vio en relación a los policías que estaban cerca del auto, algo muy fuerte para su teoría del caso, y finalmente termina en el último extremo en esa escena que le impactó. Entonces, ahí vemos que obviamente lo fuerte o lo débil va a depender de la teoría del caso y del plexo probatorio disponible, pero quiero decir que en este punto está bien abordado, ¿sí? Bien. ¿Algunas dudas, consultas, preguntas que quieran hacer al respecto? ¿No? Bien. Bueno, ahora yo les voy a pasar otro video, porque esto ¿para qué es? Para que ustedes vean cómo se pueden abordar los exámenes directos, ¿sí? Y que tal vez a ustedes les sirva
para futuras litigaciones o para el caso este que estamos viendo, que es el de José Balcarce. Eh, a ver, espérenme que lo encuentro. Acá estamos. Bien. Bueno, acá este caso también es es la final que se hizo en la Universidad Nacional de La Plata en el año 2015, ¿sí? Yo había litigado, era mi primer litigación como estudiante dentro del equipo. No llegamos obviamente a los primeros lugares porque era nuestro debut y llegaron dos universidades extranjeras. Llegó, por un lado, la Universidad de Guanajuato, que es quien va a hacer el examen directo, en este caso concreto, o sea que tenía el rol de fiscalía, y la defensa era la Universidad Nacional ¿cómo es? La Universidad Autónoma de México, la UNAM, una cosa así. Bueno, en este caso concreto, eh, este es uno de los casos más interesantes para litigar. Yo no se los di porque ya lo había dado en el taller del año pasado, pero a mí este caso puntual me gusta mucho, ¿sí? Independientemente de que ahora nos tenemos que centrar en este examen directo, lo que yo quiero que ustedes presten atención también es el modo de preguntas, cómo justifican las debilidades y demás. Obviamente sepan que hay tonos o palabras que por ahí a nosotros nos cuesta entender un poquito más, pero bueno, la idea es poder analizarlo desde la misma óptica, ¿no? De técnicas de litigación, por dónde pasa el punto de conflicto y demás. En este caso concreto, lo que se está litigando es el caso de Pedro Polo, ¿sí? El caso de Pedro Polo se da en una circunstancia en que un hombre mayor, un hombre jubilado, que ya había sufrido varios robos, en en plena crisis del año 2001, ¿sí? Él atiende su comercio y son los días previos en donde pasa lo de Costequi y Santillán, una cosa que no sé si alguno lo recuerda, pero bueno, si no lo saben, les comento que bueno, esa fue una época muy caldeada en Argentina, en donde justamente era un estado de situación en la que la situación económica de Argentina no era muy buena, en donde la gente en esos 2 días, que fueron 2 días de mucha, son días de diciembre, 20, 21 de diciembre, una cosa así, fueron días de mucho caos a nivel generalizado en Argentina, en donde se daban los famosos saqueos, ¿sí? Este caso está ubicado en ese contexto histórico de Argentina, en donde concretamente la víctima de este hecho era un hombre mayor, un hombre jubilado que estaba teniendo su negocio, que estaba harto de que le roben, ¿sí? Y que en un momento ve que tres personas se le acercan a su comercio, ¿sí? Que él entiende que lo hacen, se acercan con fines de robarlo. Bien, entonces acá ahora la que va a deponer es una testigo presencial del hecho que viene a decir algo, ¿sí? Por eso este testigo va a hablar de las tres personas que concurren al lugar que tienen apodos Cachi, Pachi, no sé cuánto, pero bueno, como para que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Ahí va. A continuación te voy a hacer algunas preguntas. Te voy a pedir que si no entiendes alguna, por favor me lo hagas saber. Sí. ¿Dónde vives? Actualmente vivo aquí en la calle 138, entre 15 y 16 de Veracruz. Dinos, ¿cómo está conformada tu familia? Bueno, tengo a mi pareja y mis 3 hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 6, 3 y 1 año respectivamente. ¿Y qué relación? ¿Cómo es tu relación con ellos? Bueno, la verdad es muy buena. Trato de cambiar con ellos, de ser un mejor padre para cada uno de ellos. Cuéntanos, ¿has tenido algún antecedente penal? Sí. ¿Cuál? El de robar alimentos. ¿Robar qué? Alimentos. ¿Por qué razón lo hiciste? Por necesidad. Quería que mis hijos comieran, la verdad no tenía dinero en aquel tiempo y yo tenía que buscar alguna forma para que mis hijos comieran. ¿Qué experiencia tienes de esta situación? La verdad no ha sido una mala experiencia, no lo volvería a hacer, por eso trato de esforzarme cada día y cambiar para darle un mejor futuro a mis hijos. Quiero que centres tu atención en el 20 de diciembre del 2000, aproximadamente a las 8 de la noche, ¿dónde te encontrabas? Sí, ese día me acuerdo que me encontraba en el fogón, estaba platicando con varios
fogón? Un fogón es cuando, bueno, las llantas quemadas, nos reunimos varios chicos que cuidan los negocios y ya nos ponemos a platicar y ahí estamos un rato. ¿Cuál es la finalidad de montar un fogón? Bueno, la finalidad es de que con el fogón se llame la atención de que hay gente que está cuidando los negocios y que no hay problema de si alguien viene, nosotros nos vamos a proteger y defender a nuestros negocios. ¿Con quiénes estabas en ese lugar? Bueno, ese día me acuerdo que estaba con Sergio, con Tiburcio y con Belisario. ¿Quiénes fueron los que montaron este fogón? Bueno, varios chicos de los que estaban ahí, entre ellos también mis amigos. Hablando de tus amigos, de estas tres personas que nos acabas de comentar, platícanos, ¿qué relación tenías con? Bueno, la verdad yo los conozco desde hace mucho tiempo, hemos crecido ahí en el mismo barrio y además de que los cuatro trabajamos juntos cuidando los negocios. Segundo, Soto, ¿tú has hablado sobre esta información con alguna autoridad? Sí, hablé con la policía, yo le conté. ¿Y esa información cómo fue que constó? Me parece que ellos la iban anotando y luego después me dieron un documento donde venía todo lo que yo les había dicho y ya lo firmé y pues ahí estaba mi nombre. Muchas veces superar una contradicción en la que esta fiscalía considera a caído el testigo, sostengo en mis manos lo que ha sido previamente identificado como el documento número 1 por parte de esta fiscalía. Corro un traslado a la defensa haciendo su conocimiento que versará sobre esta parte. Solicito su permiso. Segundo Soto, quiero que veas estos documentos y me digas qué son. Es mi declaración. Sí, bueno, lo que yo les dije. ¿Cómo lo sabes? Porque aquí está mi nombre, también está mi firma. Por favor, quiero que leas en voz alta lo que se encuentra subrayado en color naranja. Cerca de las 8 de la noche nos dijeron que fuéramos a la calle 113 y 5, que había un fogón, porque los vagos de esa cuadra estaban cuidando las casas y el topo conocía a uno de ellos. Ahí cuando llegamos fue que nos enteramos que habían reventado el negocio de Pochi. Gracias, segundo. Hace unos momentos me dijiste que tú te enteraste a las 3 de la tarde que reventaron el negocio y acabamos de leer que fue a las 8. ¿Cuál es la información correcta? La información correcta es, yo me enteré junto con mis amigos, nos enteramos a las 3 de la tarde. ¿Cómo estás seguro? Bueno, porque nosotros a las 3 de la tarde nos habían dicho los chicos y nos constituimos en él. Fuimos ahí al negocio del coche y vimos que ya le habían sacado todo. Lo único que quedaban eran unas botellas de vino y nosotros los tomamos. Entonces, ¿por qué en tu declaración decía que a las 8? No. Su señoría, solicito se le diga al testigo que trate un poco más contestar para que se le pueda realizar, en su caso, alguna presión. Bien, no voy a hacer lugar a la presión. Adelante, abogado. Gracias. Pues lo que sucede es que yo dije que a las 8 de la noche yo me había encontrado con los chicos del fogón y ahí cuando estaba con los chicos yo me enteré que todos ellos ya se habían enterado de lo que le había pasado a Pochi. Es decir, yo dije, ya todo el mundo sabe lo que le pasó en el negocio de Pochi, fue por eso. Gracias por aclararnos esta situación, segundo Soto. Ahora, por favor, dinos, ¿hasta qué hora estuviste en este fogón? Estuve como hasta las 10 de la noche, porque después de ahí fuimos con mis compañeros, íbamos a ir a comprar vino. ¿Quiénes iban? Íbamos Tiburcio, Sergio y Belisario, y Toto. ¿Quién es Toto? Toto es un amigo ahí del barrio también, que también cuida los negocios, estábamos todos ahí del fogón. Okay. ¿Hasta dónde llegaron? Bueno, nosotros nos fuimos entonces hasta la calle como 113 con esquina 4, que es donde está el negocio de Polo. ¿Qué distancia hay entre el fogón y el negocio de Pedro Polo? Es la distancia de una cuadra más. ¿Por qué acudieron al negocio de Pedro Polo? Porque íbamos a comprar vino. Bueno, mis compañeros, porque yo no fui a comprar vino. ¿Por qué específicamente a ese lugar y no a otro? Porque sabemos que el negocio de Polo siempre está abierto. Siempre está ahí desde que han ocurrido los saqueos, entonces sabíamos que nos iba a vender a todas horas. Él vende a todas horas, ¿sabes? Ok. ¿Quiénes llegaron hasta el negocio de Pedro Polo?
hasta el negocio de Pedro Polo solamente llegaron Tiburcio, Belisario y Sergio, porque Toto y yo estábamos en otro lado. ¿Dónde se quedaron? Nosotros nos quedamos un poco antes de la esquina, nos quedamos fumando. Cuando estabas en esa esquina, ¿hacia dónde veías? Bueno, yo estaba platicando con Toto de cómo estaba lo de los negocios y estábamos volteando hacia el fogón. La verdad les estaba dando la espalda a mis compañeros cuando yo estaba platicando con Toto. ¿Qué escuchaste? De repente estábamos fumando tranquilamente y escuché 3 disparos. ¿No? 3 disparos. ¿De dónde escuchaste estos disparos? Estos disparos provenían del negocio del pueblo. ¿A quiénes les dispararon? A mis amigos. ¿A quiénes? A mis amigos, a Tiburcio, a Sergio y a Belisario. ¿Qué observaste tú en ese momento? Yo volteo y los vi tirados ahí afuera del negocio. Únicamente para precisar, dinos la dirección exacta del fogón. La dirección exacta es entre la 113 con esquina 5. ¿Y la del negocio de Pedro Polo? 113, esquina 4. Si yo te pedí un momento que nos ilustraras esto que tú nos has manifestado, ¿podrías hacerlo? Sí, claro que sí. Su señoría, en efecto de ilustrar para el jurado de mejor manera lo que nos ha manifestado el señor Segundo Soto, solicito permiso de poner a su disposición medios electrónicos para que dibuje un croquis del lugar donde sucedieron los hechos. ¿La defensa tiene alguna objeción que hacer? No, bien. Bien, adelante. Ponga con un círculo rojo el lugar donde se encontraría el fogón. Aquí. Ahora, por favor, que nos indique el lugar donde se encontraría en ese croquis el local de Pedro Polo. Ahí, en la esquina. Ahora, también con unos puntitos el lugar donde se quedó usted y donde se quedó el señor Toto. Ahí un poco antes de la esquina. Cuando usted estaba en ese lugar, ¿qué logró observar hacia el local de Pedro Polo? Yo de repente vi a mis amigos que estaban ahí en la esquina tirados. Por favor, ponga el lugar donde usted observó que estaban tirados. Díganos, ¿en qué parte del local se encontraban? Justo fuera del negocio. ¿Afuera del negocio? Sí. Muchas gracias, señor Segundo Soto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hablar. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, sepan que acá se sumó algo adicional que no habíamos visto hasta ahora, o no habíamos visto por lo menos en el testimonio anterior, que acá lo que se suma justamente es un elemento que tiene que ver con, si se quiere, o un apoyo gráfico o incorporación de prueba material. En este caso concreto es apoyo gráfico. Bien, es apoyo gráfico eh, y después lo vamos a ver, pero ustedes tienen que saber que la diferencia entre el apoyo gráfico y la prueba material es que la prueba material yo tengo que cumplir con cierto procedimiento para poder incorporarlo. ¿Por qué? Porque es prueba del hecho, es prueba del caso. Por ejemplo, el arma que si uno mata a otro con un arma de fuego, esa es prueba material de qué? Del hecho de homicidio. Entonces, eso supone un procedimiento específico. En este caso concreto, la fiscalía quiere acompañar el relato del testigo, ¿sí? Con un croquis, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ver bien de qué trata, pero bueno, para ponerlos en contexto, porque ahí obviamente el caso tiene ciertas notas que por ahí lo hacen un poco dificultoso, pero tiene que ver con esto. Em, de acuerdo a lo que vimos, este es un caso que claramente versa sobre un homicidio, ¿sí? Un hombre que mata a 3 personas, estos 3 que supuestamente tenían la función de cuidar el negocio. Hay dos versiones contrapuestas. La versión de la fiscalía es que es así, el que viene imputado es el comerciante, es Pedro Polo, que es el jubilado, ¿sí? Entonces, el juicio es contra el jubilado que mata a estas 3 personas. La fiscalía
lo acusa de un homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Bien, y la defensa, bueno, lo que plantea, después vamos a ver bien, pero que en definitiva plantea una suerte de inimputabilidad, entre otras cuestiones, ¿sí? Con lo cual, ustedes ven que la línea de trabajo de la Fiscalía es, por un lado, acreditar los extremos del lugar en donde supuestamente se produjo los disparos. Por eso es que en el croquis, por eso se los explico, porque si no, no se entiende bien qué vimos, en el croquis, cuando la testigo comparece, la fiscalía le empieza a preguntar, por supuesto, por sus datos personales y demás, pero luego le pregunta sobre quiénes eran sus amigos, dice quiénes eran, y cuáles eran las funciones que iban a hacer ese día. Y luego le hace ubicar dónde estaba el negocio, dónde estaba el fogón y dónde estaba él. Que en definitiva el testimonio de esta persona, para que se termine de entender la idea, es que en realidad Pedro Apolo les dispara pensando que le iban a robar, pero este testigo lo que está explicando es que en realidad ellos fueron al comercio porque lo único que querían era comprar alcohol, porque sabían que iba a estar abierto. Bien, este testigo no ve el momento exacto en que le disparan, porque él dice, yo estaba de espaldas y me doy vuelta cuando escucho los disparos. Ahora quisiera escuchar a ustedes qué les pareció este examen directo. Yo lo que no entendí, profe, el tema de la contradicción. Fue algo como sobre el propio testigo, digamos. ¿Puede ser o no? ¿O entendí mal? Yo creo que lo que quería probar era que había dicho un horario en una primera instancia cuando declaró y cuando vuelve a declarar ahora dice otro horario. Entonces quería saber realmente en qué posición horaria se encontraba su declaración. Bien, ahí está, Meli, gracias, justo me había ahogado. No, está bien. No podía hablar, así que me salvaste, gracias, Meli. Sí, en realidad, claro, justamente el testigo como que hizo un horario que no es. Entonces, como es un testigo propio, lo que quiere tratar de aclarar el litigante es que en realidad fue en determinado horario. Bien, lo cierto es que algo que no nos puede pasar es que nuestro propio testigo se contradiga. Bien, pero como a veces puede pasar que los testigos no se acuerden de ciertas circunstancias o que se equivoquen, o las prendas o el horario, como pasó en este caso, y yo como litigante para mí ese es un dato muy importante y tiene que quedar claro. Igual ustedes sepan, después lo vamos a ver, que las contradicciones siempre le restan credibilidad al testimonio. Con lo cual, en lo posible, la idea sería que si tenemos testigos propios, es que, digamos, esa situación no se dé, el tema de la Ahora, contradicción. Vero, te hago una pregunta. ¿No se supone que cuando es testigo propio uno hace una preparación del testigo, no por lo que tiene que declarar, sino por esto de refrescar qué fue lo que declaró, no sé, o qué preguntas se le pueden hacer? O sea, ese paso evidentemente acá o no pasó o la testigo se olvidó. Claro, porque en realidad, porque el tema concreto es que si ella se hubiera olvidado, por ejemplo, si la pregunta era, bueno, ¿qué horario fue? No me acuerdo, ahí sí sería refresco de memoria. Pero Claro. como la testigo le dijo otro horario que no era, ya no podía invocar el recurso de se olvidó. No, no se olvidó, dijo algo que no era. Entonces no le quedó otra que hacer uso de la contradicción. Bien. Pero sí, o sea, por eso les digo, es importante que nosotros trabajemos previamente con nuestro testigo. Pero a veces pueden suceder estas cuestiones de que los testigos le erran, se equivocan, entonces hay que salvarlo de algún modo, en tanto en cuanto sea algo dirimente. En este caso concreto sí era dirimente porque tiene que ver con la nocturnidad y en qué momento se enteraron. Que en realidad otro dato que surge es que cuando sucede este hecho de que van estas tres personas a comprar al local de Pedro Polo, el día anterior, ¿sí? Le habían robado, le habían entrado, no ellos, sino otras personas, le habían entrado a robar a otra comerciante, que es Pochi. Bien, entonces, esos datos son importantes para el caso concreto. Acá no lo vamos a ver, no lo vamos a ver de una manera completa, pero sí era un dato relevante para la fiscalía, ¿sí? Poder acreditar eso. O sea, por eso le preguntan, ¿y por qué fueron a ese lugar y no otro?
porque era el único lugar que estaba abierto, porque esta persona se juntaba con esos otros tres que supuestamente tenían la función de cuidar el barrio y justo en ese momento no va, se queda ahí a esperarlos y pasa esa situación, ¿no? Entonces este es el único que sobrevive, va, el único que puede dar cuenta de qué era la verdadera finalidad que tenían y que en definitiva Pedro Polo les disparó y los terminó matando, ¿bien? Pero bueno. ¿Qué les pareció el tema de de la debilidad? Si ustedes advirtieron alguna debilidad en este testimonio, Puede o ser que no. haya comenzado con la habilidad, no se escuchó bien, pero como que ella, o sea, la persona que le hace la pregunta empieza preguntándole sobre qué relación o cuántos hijos tiene, y después ya, bueno, cuenta cuántos tiene y como que aparentemente robó, puede ser, porque después dice que lo hizo por necesidad, entonces creo que esa fue una debilidad, Bien, ahí ¿no? está. Sí, 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 sí. Diste en el clavo, porque justamente este es volvemos a lo mismo, es un testigo importante de la fiscalía porque puede dar cuenta de cuáles eran las circunstancias previas al hecho y estaba ahí nomás de lo que pasó, pero ¿qué sucede? La debilidad que tiene es que esta persona tiene un pasado de que antes robó en otro lugar y justamente, por eso yo se los anticipé, la defensa de Pedro Polo lo que dice es que Pedro creía que le iban a robar por cómo estaban vestidos, porque van con palos y demás. Entonces, justo viene a declarar a alguien que ya había robado antes, con lo cual podría llegar a ser un indicio de que en realidad no iban a comprar, no iban en términos de comprar solamente, sino que querían aprovechar la situación para robarle al pobre Pedro Polo. Bien. Con lo cual, en ese caso, a la fiscalía no le quedó otra que poder adelantar la debilidad que previo a, o sea, por eso es importante, en este caso la fiscalía decidió trabajar antes con ese testigo para decirle, bueno, yo quiero que puedas explicar, esto te lo van a preguntar, pero vos, ¿qué dirías vos de esto? Entonces dice, bueno, yo robé por necesidad, tampoco sabemos si es así, pero por lo menos el testigo ya se defendió de esa debilidad que es muy fuerte para este caso, ¿sí? Pero bueno, vieron que la importancia que tiene el examen directo. En este caso hizo todas preguntas abiertas, no hizo ninguna pregunta sugestiva. También, o sea, hay una parte en donde se ve claramente en donde trata de acreditar al testigo cuando le pregunta por los hijos y demás, adelanta la debilidad y después lo va llevando por bloques de información. Tal vez en el anterior se ve más claro que hay bloques de información. Acá por ahí nos vamos dando cuenta a medida que va preguntando, por ahí en el otro fue más claro. Pero, pero bueno, sepan que la importancia del examen directo es que nos sirva a nosotros como litigantes para probar nuestra teoría del caso. En este caso, la Fiscalía quería probar el hecho en sí, el hecho de la muerte de estas tres personas a manos de Pedro Polo. Bien, así que bueno, mi intención con proyectarles estos dos videos era justamente que ustedes vean cómo, digamos, los litigantes pueden realizar el examen directo y que ustedes algo de eso lo puedan llevar al caso que ustedes tienen. Yo no sé si alguno lo preparó o si tiene intenciones de mostrarlo y si no nos tomamos unos minutos para poder preparar alguno. No sé si están todos los fiscales o todos los defensores. Si quieren podemos tomar cualquier testimonio, como por lo menos para poder trabajar estas cuestiones, ¿no? En esto los escucho a ustedes, obviamente, lo que ustedes, no sé si alguno preparó algo o no. Yo, obviamente Trini recién se suma, no voy a pretender, por supuesto, que lo haga, ¿no? Pero digo, eh, no sé, Selene, vos, por ejemplo, ¿en cuál estabas trabajando? ¿Qué habías dicho? Yo mandé hoy medio tarde para... Yo soy de defensa, me Sí, uní a la escuela de defensa hace no mucho y como no estuve la clase pasada, fui la que preguntó si había video, si alguien había grabado, porque no entendía mucho qué había que hacer, pero después encontré tu mensaje y vi lo que teníamos que hacer para hoy y me puse a ver, o sea, me puse a preparar, a tratar de hacer examen directo a nuestro testigo, que es Francisco Guido, que es el empleado de la de la heladería. heladería, bien, Sí, desde y el lado de la bueno, defensa. sí, sí, sí. Y bueno, hice un par de preguntas, o sea, Dale. como que iba preguntando, pero no me las iba respondiendo, como que no iba un ida y vuelta. Como que quedó medio raro, pero creo que quedó. O sea, lo que yo intento hacer es, no sabía dónde poner la debilidad, porque para mí la debilidad
de este testigo es que no tienen cámara de seguridad en el patio y que desde el mostrador, que es donde él estaba, no se puede ver al patio, entonces como que eso quizás para mí es una Se le debilidad. resta. Claro, entonces bueno, no sabía por dónde ubicarla, pero bueno, comienzo con la pregunta de cómo te llamás, dónde trabajás actualmente, cuál es tu horario de trabajo, qué cargo desempeñás, dónde vivís, y ahí, bueno, o sea, la idea es que él me responda, bueno, yo vivo por cerca de la calle Kirchner, conozco, bueno, un poco de la zona, y ahí yo le pregunto, ¿conoces a Martín, a Martín San Martín? Y bueno, que él me cuente un poco como de dónde lo conoce. Bueno, no pensé en esa ida y vuelta, sino que más pensaba en las preguntas, y después puse, ¿querés contarme un poco más de dónde lo conoces? Bueno, para que vaya diciendo, y después la idea de esa pregunta era que él como que cuente que se trata de una persona que es problemática, que siempre, o sea, lo conocen muchas personas de la zona, porque van a bares de ahí. Sí, Y bueno, ahí mi idea era de decirle a qué te referís cuando decís que San Martín es problemático, y bueno, ahí como para que se explaye un poquito más. bien. Eh, Después otra pregunta es, ¿tenés conocimiento de otro altercado o pelea en el que pudo estar involucrado? Pero ahí, viendo la clase del día de hoy, me di cuenta que podría ser tal vez una pregunta sugestiva, si no, Claro, o sea, siempre teniendo en cuenta lo que se dice antes, ¿no? claro. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, como para que él pueda decir, bueno, sí, conozco un chico del frente que es encargado del local y me contó que se agarró a pelear y que lo apuñaló, que no, que lo golpeó hasta casi matarlo, entonces como que pueda contar un poco esa situación. Bien, Y bueno, después lo de las cámaras de seguridad que lo intenté meter como ahí en el medio, como para que no, porque no sabía dónde meterlo. Em, Luego, bueno, le pregunto si San Martín, Martín de San Martín es cliente de la heladería, eh, y acá ya no sé qué puse. bien. Igualmente, Bueno, escucho las preguntas, o sea, sí que vas haciendo, pero bueno, aprovecho que justo vos venís trabajando con este testimonio, pero sí por ahí podemos comentar al resto de los compañeros por ahí una manera de abordarlo, ¿no? Un abordaje. Bueno, Francisco Guido, entonces estamos ahora viendo el examen directo de un testigo de la defensa, que en este caso, en el anterior caso habíamos dicho que podía llegar a ser una legítima defensa, ¿sí? Entonces acá sí, lo que nosotros buscamos es ya pasó el alegato de apertura de la Fiscalía, ya tuvo lugar el alegato de apertura de la defensa, ya planteó que era una legítima defensa y se supone que ya expusieron todos los testigos de la Fiscalía. Con lo cual, ahora empezaría la producción probatoria de la defensa, ¿sí? Entonces, si justamente la teoría del caso de la defensa es que fue una legítima defensa, una primer misión que yo tengo como litigante es determinar qué porción de esa teoría del caso va a acreditar Francisco Guido. Bien, entonces, por lo general, en los casos de INESIP, esta primer parte, por ejemplo, que les estoy marcando, se refiere a sus condiciones personales, con quién vive, los hijos, que por ahí hay algunas cuestiones que uno podría explotar, por ejemplo, cómo es su trabajo y que no tiene ningún tipo de sanción. Eso está bueno porque si yo le hago preguntas abiertas tendientes a acreditar ese aspecto, ¿sí? Eso da cuenta de que es alguien, digamos, que tiene un trabajo estable, que es alguien que se puede confiar y demás. Entonces, mayormente vamos a tener que los casos INESI van a tener la acreditación al principio, pero muchas veces nos va a suceder que a veces en algunas testimoniales se van mezclando la acreditación con el testimonio y demás. Pero bueno, ahora uno tendría que pensar como defensor qué es lo que acredita este testimonio. ¿Bien? Y por un lado es que, por un lado, yo lo que creo, de haber visto esta testimonial, es que el empleado de la heladería lo que puede dar cuenta es cómo era Martín San Martín,
¿sí? O sea, José Valcárcel es el que está siendo imputado por la tentativa de homicidio, ¿sí? Si no recuerdo mal, tentativa de homicidio de Martín San Martín. Entonces, si la defensa lo que pretende es una teoría del caso positiva, en el sentido de decir, Martín San Martín se defendió, justamente este testimonio es muy importante para la defensa, porque si yo puedo abordar correctamente el examen directo del heladero de Guido, en definitiva yo lo que tengo que dar cuenta de que la persona que terminó siendo víctima de este hecho en realidad era alguien muy problemático. Bien, con lo cual voy a tener que hacerles preguntas de tipo abiertas, ¿sí? Así que bueno, a ver, Cele, yo te hago de testigo si querés y vos me preguntás y yo trato de contestarte y vamos viendo a ver cómo va surgiendo y demás. Obviamente, chicos, esto es improvisación, pero bueno, la idea es poder tener herramientas de cómo le pregunto yo sobre lo medular del caso. ¿Qué se te ocurrió preguntar, por ejemplo? ¿Cómo, profe? Claro, ¿qué se te ocurriría preguntar respecto del hecho? Respecto o sea, la defensa tiene una función muy importante que es acreditar que Martín San Martín es un tipo jodido, vamos a ponerlo en esos términos. Bueno, ¿cómo yo Sí. le pregunto, como defensor, cómo yo le pregunto a Francisco Guido que me describa a Martín San Martín? Eh, mm, como, primero si lo conoce, o sea, como para acreditar que sí lo conoce. Claro, bueno, ¿Cómo hacer las y de preguntas. dónde lo ¿Qué? conoce? ¿Cómo? Hoy, Bien. suena raro el cómo, pero ¿cómo y de dónde lo conoces a Martín San Martín? Sí, te cuento. Mirá, yo trabajo en la heladería Victoria hace aproximadamente 6 años y en general San Martín suele venir seguido a la heladería. Yo lo conozco de ahí. Em, Ahí te le hice corta para que me puedas hacer preguntas, pero vos, por ejemplo, me claro. preguntaste de dónde lo conoces. Yo lo conozco de la heladería. Bueno, y vos podrías preguntar abierto y decir, ¿qué nos podés decir de él como cliente? ¿O cómo suele ser él? ¿O cada cuánto lo ves? Porque, digamos, esta es una persona que claramente lo conoce porque da cierta idea de qué tipo de acciones suele tomar, ¿no? Pero bueno, eh, Perdón, pero ahí sería muy amplio si le preguntaría, no sé, eso de cómo suele comportarse o en qué horarios frecuentaba la heladería, o no sé, como para hacer un mapeo de cómo eran los actos de este San Martín Martín, ujú. cuando estaba ahí, o no hace falta mapear a la persona para ver, para que haga una descripción de lo que él notaba cuando estaba como cliente. Y lo ideal sería que antes de que Francisco Diego se llama testigo, antes de que él pueda hablar de Martín San Martín, uno puede decir, bueno, viste que está la acreditación previa, ¿no? Que dice, bueno, ¿a Sí. qué te dedicas? Soy heladero. Bien. ¿Qué No, eso sabes bien, vos? pero yo me refiero cuando ella le pregunta de dónde lo conocía y le dice era cliente, bueno, y en qué horario solía ir, y Ahí cómo era está. su actitud al entrar, qué notabas al momento de, no sé, de dirigirse a una persona, y él ahí podría decir, te notaba que era una persona agresiva, yo decía ese tipo de, Exactamente. claro, Sí, es la manera correcta de abordarlo, porque ahí vas haciendo varias preguntas que son de un corte abierto y que le das la Mm. posibilidad al testigo para que explique. Que, por ah, bien, ejemplo, haceme una pregunta, Meli, por ejemplo, de este no sé. tenor. Claro, por ejemplo, ¿en qué horario solía frecuentar o suele frecuentar la heladería esta persona? Martín, San Martín. Sí, él venía seguido, pero siempre venía con una mujer distinta. Bien, ¿y cómo era su relación o su trato con el resto, con las mujeres con las que estaba o con el resto de las personas que cruzaba? Y él inspiraba miedo, te voy a ser sincero, porque además era un tipo muy grandote, con las mujeres era una cosa y con los tipos era otra. ¿Solía dirigirse de una manera con gritos o agresiva? Y era medio problemático. Bien, ¿y ¿Y a qué, cómo notaba su aspecto? Uy, perdón.
Yo le hubiera preguntado cómo notaba el aspecto, a ver si lo veía, a ver si notaba que había pasado por estados de violencia o nervios. Y yo lo que te puedo decir es que tenía una forma medio rara de hablarle a la gente, porque como te digo, inspiraba miedo. eh, pero también sabíamos, por ejemplo, que si venía con una mujer, él no iba a ser problema. Pero yo sé que él ha tenido varios problemas con otra gente, y que, bueno, de hecho se ha peleado en boliches en la ciudad. Bien, bueno, porque ahí es como que acreditamos su manera de proceder en el día a día. Por eso yo me Claro, refería a este tipo de preguntas al testigo. De ahí también se claro, ¿ves? podría preguntar, Sí, o si me podrías contar qué situaciones conoces, como para que, o qué problemas, o en qué sentido te referís claro. a él cuando decís que es problemático, Perfecto, o para- ahí está, cortala ahí. Perfecto. Ahora yo te contesto. Sí, mira, yo te cuento, yo me enteré, o sea, a mí me contaron, el encargado del bar del frente, acá enfrente hay un bar, y me contó que una vez Martín San Martín se agarró a las piñas con un tipo que casi lo mata. Y que bueno, se lo habían llevado preso. No sé cuál es su situación procesal, pero yo sé que lo cagó a palo y se lo llevaron preso. Bien. Está bien, se le mira que te das idea para preguntar, está bueno, y eso que no ensayamos nada, pero es correcto porque justamente lo que tiene este caso es que cómo hacer la defensa en este caso penal, que en realidad hay una situación en la que el otro que termina en estado, digamos, no sé si vegetativo, una cosa así, es el caso, o sea, como que no era alguien, un bebé de pecho, por decirlo de algún modo, era alguien que tenía ciertas características, alguien problemático, alguien que ya había tenido un pasado en donde le había golpeado a otra persona, con lo cual esos aspectos tienen que quedar, pero claros, el testigo te lo tiene que decir, obviamente, como es un testigo tuyo, se supone que esto está bueno que se prepare, por ejemplo, con un compañero para poder hacer la pregunta, y aún así no salga como uno lo proyecta, que uno pueda tener herramientas de poder preguntar abierto y poder sacarle la información. Ojo, que es difícil igual, ¿eh? Porque justamente uno tiene que decir, bueno, esto sí o sí me lo tenés que decir, y de algún modo, a veces el propio testigo se olvida, pero bueno, sepan que en este caso puntual, van surgiendo varios datos de esta persona. Por ejemplo, hay una parte en donde el testigo dice que tiene fama de ser patotero, lo dice el testigo. Entonces, ya tenés que es patotero, que ya se peleó otras veces, que hace poco mandó a uno, ¿cómo se llama? Le pegó a uno en un boliche y casi lo mata, que se lo llevaron preso. Entonces, ahí tenés como dentro del bloque de información, o sea, el bloque de información sería características de personalidad para nosotros, no es que se lo decimos así al jurado, pero sería características de personalidad de Martín San Martín, entonces ahí vas desagregando información. Por ejemplo, ¿qué no tiene que faltar? Que es agresivo, que es patotero, que ya le pegó a alguien y que se lo llevaron preso. Ya ahí tenés cuatro cuestiones, cuatro características que dan cuenta de qué tipo de víctima es, ¿no? Eso está bueno. incluso Eh, si fuese un caso en la vida real, capaz que podemos averiguar los antecedentes y capaz que con eso ya sumamos algo claro. más y listo. Eso es lo que yo decía que es importante, bueno, lo que pensaba mientras hacía las preguntas, decía que importante que es tener un compañero para poder dar un ida y vuelta, porque si no, capaz que te perdés solo Y o sí, no sabes y para dónde sí. disparar. Sí, más vale. ¿Qué te iba a decir? Después Profe, y para, lo hay del una tema. cuestión. Sí, no, perdón, yo te interrumpí, pero nada, solamente reiterarles, ahora les voy a mandar de vuelta el flyer porque ahí hicieron una modificación, pero nada, obviamente decirles si hay otro compañero que está interesado en sumarse, que las inscripciones están abiertas, incluso si quieren ya compartirles el link de acceso mejor. O incluso si solamente, no sé, la clase que viene, vos, Elene, querés traer armado el examen directo con un compañero que aunque sea te haga el aguante para que te haga de testigo, tráelo. Eso suma un montón porque te sirve a vos para practicar y también para el resto ver cómo podemos abordar las debilidades de este caso, ¿no? Que tiene justamente. eh, y cómo sobre todo acreditamos las fortalezas de este testigo, ¿no? Porque
O sea, da cuenta de que también, yo por ejemplo acá de lo que estoy exhibiendo, dice por ejemplo, que se puso a limpiar las manchas de sangre. ¿Y por qué las limpia las manchas de sangre? Bueno, porque ese día había una promoción entre las 20 y las 22 horas. Entonces mis jefes me dijeron que limpie y ponga todo en condiciones para el happy hour porque no podía tener todo sucio con sangre para la hora de la promo, ni mucho menos cerrar el local y perder toda la noche. Con lo cual, a ver, ¿esto qué quiere decir? Eh, Él ve manchas de sangre, pero solo las ve él. Creo, entiendo, no sé si, no me acuerdo ahora si en el caso se había llevado a tomar restos de sangre, pero digamos, ese es un hecho que solo ve él y que después lo limpia. Pero lo bueno es que el testigo pueda justificar por qué asume esa acción, porque no es lo mismo alguien que limpia para encubrir un delito a alguien que limpia porque no le queda otra. Bien. ¿Esa sería la debilidad, por ejemplo? Esa Una de las sería una debilidades. de las debilidades y por el otro está el tema de las cámaras, que era lo que vos habías mencionado. Ahí está. Dice, ahora en lo que estoy exhibiendo, ¿no? Dice, en el patio no había nadie más. Desde el mostrador no se puede ver el patio, así que no sé cómo fue que San Martín terminó acuchillado. En el local tenemos un circuito cerrado de televisión, pero no tenemos cámaras en el patio. Solo hay en el ingreso y en la zona del mostrador, donde está la caja, que es lo único que le preocupa a los dueños. Obviamente esa va a ser una línea de contra, pero terrible de la fiscalía. Con lo cual, lo más fuerte que tiene este testigo es todo esto que venimos trabajando, las condiciones de personalidad y demás que puedan, está bien, no tenemos prueba directa del hecho, pero tenemos ciertos indicios que dan la idea de que posiblemente haya sido el que haya iniciado la pelea, por ejemplo. Bien. Pero bueno, no sé si, bueno, alguien está, Fer, Trini y Flavia. Bueno, mi idea sería esta, porque también quisiera que poder avanzar sobre varios temas más, pero bueno, por ahí pensar, si les parece, podemos hacerlo ahora o por ahí la clase que viene, tratar de hacer un examen directo completo, ¿sí? No sé si ustedes leyeron el caso para hoy, y si no lo hacemos la semana que viene, pero por lo menos así entre todos, cosa de que tengamos un examen directo bien hecho, quiero decir, acreditación, debilidad, bloques de información, terminando fuerte y empezando fuerte, como vimos. Bien. Eh, por ahí estaría bueno que, digamos, por ejemplo, no sé, si la semana que viene va a estar, no sé, por decir, Meli y Selene, si lo quieren preparar sería genial porque, digamos, estaría bueno ver cómo abordamos este caso concreto, ¿no? Y como para después también poder avanzar sobre otro tópico que serían las líneas de contraexamen. Bien. Dale, No si sé en el querés, yo si querés ahora ahí le escribo a Cele y preparamos algo, volvemos a releer el caso y preparamos Claro, bien puntilloso y nada, lo hablamos el miércoles, el jueves que viene. claro, sí, sí, sí. Es más, incluso lo que podemos hacer es poder abordarlo en la misma clase, cosa de que no tengan que prepararlo por afuera. A eso apuntaba. Yo no sé, por ejemplo, Fer, si vos habías podido trabajar algo antes, si tenías rol, o si hace mucho que no te conectabas, o No, cuál es tu porque yo situación en la clase pasada no me pude conectar, pero bueno, me había enfocado más en el alegato de apertura. Por en eso el no, alegato. no hice tanto hincapié en este examen directo. Pero sí, no Bien. tengo problema en trabajarlo para la clase entrante. Perfecto. Che, Feri, ¿habías podido armar algún alegato de apertura? Sí, 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 lo preparé más o menos, pero lo preparé. ¿De qué lado? ¿De la fiscalía o de la defensa? De la defensa. ¿Tenés ganas de decirlo o o preferís que no? Como Sí, para ¿por qué poder no? ver. ¿Sí? Sí, sí. Ah, perfecto. Ah, buenísimo. Bárbaro. No sé Y cómo va a además que, salir, pero sí, lo preparé. eh, vos Ahí prendo tranquilo. la cámara. Bueno, así de paso nos refrescas saber cómo era el caso de José Valcarce. Bueno, arrancó. Sí, cuando vos digas. Bueno, buenas tardes, su señoría.
Esta defensa inicia su alegato de apertura con la siguiente conclusión: no todo lo que brilla es oro, ni toda persona que se presume víctima lo es, ni toda persona que se defiende es culpable. Hoy le vamos a contar en este debate no solo el caso de José Balcarce y lo acontecido el 26 de octubre del 2015, sino también que es un típico caso de legítima defensa. José es una persona que se crió en el campo con sus abuelos hasta los 17 años y decidió emigrar hacia la ciudad en busca de progreso. Es allí donde formó su familia y se dedicó a ser taxista. Esa tarde del 26 de octubre, trabajando, vio como su esposa Julia Moreno estaba con un hombre. No se lo contó a nadie, lo vio él con sus propios ojos. Y es allí que en un estado de nerviosismo decide llamar a su hijo Juan Balcarce y contarle lo que estaba sucediendo. Este, como es muy celoso de su madre, va hasta donde está su padre, José, y van en busca de Julia. Dentro del auto, su hijo decide llamar a su madre para preguntar qué estaba haciendo. Y en ese momento José, al ver que estaban en una heladería, baja del auto y decide ingresar en busca de explicaciones. Ella, al verlo, sale corriendo para el patio y él va en busca de ella. Una vez que se encuentran, ella le dice que no quería saber nada, que se había terminado la relación, y él lo único que quiere es recomponer algo que estaba roto. Es allí donde aparece este hombre, San Martín, por detrás de su espalda, y José le dice que se vaya, que no tenía nada que hablar con él, que el tema no era con él, digamos. Julia se va y es allí donde debajo de su camisa saca San Martín un cuchillo y le apunta al pecho. Comienza un forcejeo en la cual en un momento los dos hacen fuerza y el cuchillo se termina clavando en el pecho de San Martín, en el cual realiza un alarido y Julia vuelve y le pregunta a José ¿qué hiciste? A lo cual él lo que atina a decir es que me defendí, y se queda allí hasta que llega la policía, porque no tenía nada que ocultar, porque no actuó con dolo y porque ante una agresión ilegítima decidió salvar su vida. Esta defensa va a presentar 3 testigos durante este debate. El primero va a ser el propio imputado, que nos va a decir qué es lo que sucedió ese día. El segundo va a ser Francisco Guido, encargado de la heladería, que nos va a relatar qué es lo que él vio ese día y cómo era San Martín como cliente y en el lugar, ¿no es cierto? Y por último va a pasar el licenciado Mauro Figueroa, que nos va a dar el análisis de su informe y vamos a tratar de prestar mayor atención en el resultado del mismo. Porque, como dijimos al principio, no todo lo que brilla es oro, y las mentiras que quisieron instalar con respecto a José Balcarce no tiene el menor análisis. Lo quisieron dejar como violento, como mal padre, como una persona enferma, y el único perjudicado en esta situación fue él, que en definitiva fue acorralado, fue traicionado y fue atacado. Es por eso que esta defensa va a solicitar la absolución, amén del artículo 34, inciso 6 del Código Penal, que consagra el derecho a defender la vida, la propia vida, ante una agresión ilegítima. Muchas gracias. Ay, Perme, menos mal que te pregunté, ya lo tenías armado de antemano y no dijiste nada. Bueno,
La verdad que, bueno, creo que ahí tus compañeros quieren decir algo, no sé, por lo menos Selene se desmotivó, no sé si quiere decir algo o qué, pero eh, No, no, lo que iba a decir que la tenía re escondida y está re bien. Para mí está re bien. Capaz que sí. Bueno, después. sí, la había preparado, No, pero bueno, no sabía si decirlo o no, porque como falté la clase anterior, es como que bueno, no sé qué había sucedido. sí, bueno, nada, perfecto. Fer, ahora te voy a dar la evolución, que es lo que corresponde, pero bueno, menos mal que pregunté, porque la verdad es que, bueno, como justo nos agarró el tema de las vacaciones y todo, hubo gente que no se conectó y por ahí esa actividad no se terminó haciendo. Entonces, bueno, mi idea no es presionar a nadie para hacer las cosas, pero sí que, bueno, por lo menos dar discusiones sobre estos temas. Y la verdad, te felicito, sos muy valiente, porque sos el único que Muchas preparó el gracias. alegato de apertura. Pero no solamente eso, sino que lo has hecho muy, muy bien. Bien, y te cuento por qué. Primero porque, al menos de lo que yo advertí, eh, supongamos que estamos en un concurso de litigación. En un concurso de litigación se valora, por un lado, los lemas, por otro lado, la petición, cómo contás el hecho, desde dónde lo contás, y finalmente cómo presentás la prueba. Bien, así que desde este punto de vista, si esto fuese, por ejemplo, un concurso de litigación y yo tendría que darte una devolución de lo que acabo de escuchar, en primer término, bueno, lo que puedo decir es que advertí un lema donde vos decís no todo lo que brilla es oro, lo repetís dos veces, en donde hace entender que hay otra versión que no se contó, ¿sí? Donde justamente me da la idea de que en el juicio se va a mostrar que ese otro, Martín San Martín, era alguien que, digamos, tenía cierta cuestión ahí, que, bueno, más o menos lo mismo porque justamente antes estábamos charlando de la personalidad que tiene, pero ya da la idea de, si no todo lo que brilla es oro, es como que el juicio va a abordar algo sobre eso, o sea que en tu caso va a ser medular, lo cual tiene sentido, porque estás planteando una legítima defensa, con lo cual la idea sería es cómo engarzás ese lema con la producción de probatoria. Por ahora en los alegatos de apertura es correcto porque estás advirtiendo de qué es lo que va a pasar en el juicio. Por otro lado, también mencionás a José Balcarce, te referís a su historia de vida, que con quién se crió y demás, para, si se quiere, dar un contexto acerca de quién es, tratar de humanizarlo. Eh, también el tema de que vos te referís ya en el día del hecho, que era lo que desde la óptica, contás el caso desde la óptica de él, y esto es correcto, porque en la legítima defensa ya hay un momento procesal que ya pasó, que es el alegato de apertura de la fiscalía. La fiscalía ya dijo lo que dijo, entonces en este caso la defensa lo peor que puede hacer es concentrarse en lo que va a decir la fiscalía, más allá de que obviamente alguna remisión podemos hacer, pero en este caso concreto al tener la defensa una teoría del caso propia, lo correcto es contar el hecho desde cómo lo vivió él, el imputado. Entonces justamente está bueno porque vos decís una cosa así como que él vio cómo su esposa lo vio con un hombre, decís, que va en busca de su hijo, y van a preguntar qué pasa, una cosa así, y que iba en busca de explicaciones, y ella le dice que no quiere saber nada. Entonces como que da una idea de que la razón por la cual él va no es porque es un tipo violento, sino justamente porque quiere entender qué es lo que pasó. Y también ahí se introduce la idea de que estaba Martín San Martín en el lugar, que hay un forcejeo y que desde esta primera versión vos ya ubicas al otro con un cuchillo. Sí. Bien, que eso es justamente lo que está controvertido. Y obviamente desde la óptica de la defensa, seguramente eso lo vas a sostener con el imputado, o por lo menos vas a concluir luego que claramente quien lo tenía era el imputado, ¿no? Porque ahí justamente hay una cuestión ahí que está medio dudosa, si era que la tenía él en la cartera de taxista o si la llevaba el otro porque era un pendenciero, que ese es el nudo de la cuestión. Pero bueno, vos ya das tu versión de los hechos desde el principio. Ojo, igual después hay que ver si a lo largo de la producción probatoria realmente podemos ubicar al otro con el cuchillo. Bien, pero ya con solo hecho de sembrar la duda, que esa va a ser tu principal función, porque no tenés prueba directa, ya con solo hecho de sembrar la duda ya tenés bastante para que lo absuelvan.
No sé si para la legítima defensa, pero como para que vamos viendo estas cuestiones que tienen que ver con la teoría del caso. Igual yo creo que hay varios elementos para plantear la legítima defensa, me parece correcta, ¿sí? Luego te referís a a cómo es que ella le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en relación al cuchillo? Y que ahí tratas de justificar diciendo que él trató de salvar su vida y haces una presentación de los testigos. En este caso, bueno, si el imputado les va a decir su versión de los hechos, Guido les va a decir todo lo que vio, y ahí te avivaste de lo que habíamos charlado antes, y agregaste, y les va a decir cómo era San Martín, su personalidad y demás. Entonces, ahí está bueno porque justamente tu caso pasa por acreditar cómo era el otro, cómo era la persona que termina siendo acuchillada, ¿no? Y después, bueno, lo que nos pasó, pero bueno, es un detalle menor, pero muy menor, es que no quedó claro bien lo de Figueroa, por ejemplo, para qué venía, pero a ver, es un detallecito chiquito, a comparación de cómo venís preparando todo lo otro, me parece que es muy fuerte. Y además que vos pedís por la absolución, porque justamente planteas una legítima defensa, y sí me parece que por ahí vos te representás qué es lo que podría decir la fiscalía. ¿No? Vos decís, por ahí lo que convendría hacer en términos de alegatos de apertura, se supone que en este momento vos lo haces luego de haber escuchado a la fiscalía. Entonces, la fiscalía, miembros del jurado, va a querer presentar a, a José Valcarce como alguien violento, como un mal padre, como un enfermo, pero cuando ustedes vean toda la prueba, van a saber que en realidad lo único que hizo José Valcarce fue defenderse, porque era su vida o la del otro, supongamos, no sé. Entonces, me parece que está bueno. No llegué a tomarte el tiempo porque en realidad quería simplemente escuchar a ver qué era lo que habías armado, pero muy bueno. ¿Vos estás cursando las prácticas ahora? No, o ya las cursaste. No lo escuché, profe, ¿cómo? ¿Ya cursaste las prácticas penales? Sí, sí, ya cursé. Ah, con razón, ya Tengo venís de cierta ahí. experiencia, pero poco, porque lo hice con la virtualidad y la verdad que mucha litigación no pudimos hacer. Pero sí, algo Claro. hicimos. ¿Y qué caso les tocó litigar? ¿Este u otro? Eh, no me acuerdo en ese momento, fue como en el 2021, por ahí 2022. Ay, que yo estaba de evaluadora. Con otra chica más estábamos de evaluadora. Pero Por lo ahí capaz hicimos que te... virtual, lo hicimos solamente en la comisión. Ah, está bien. Sí, Creo que porque era hubo con un Santa tiempo... María, me parece, la profesora. Ah, con Carola, sí, porque ¿qué pasa? Porque antes se hacía, bueno, supongo que ahora ya retomaron, pero en la cursada se hacía la competencia intercomisiones y después en la pandemia se hizo o algo interno y Claro, después recién el segundo año como que volvimos un poquito, que todavía tenemos miedo. Pero claro. sí, bueno, desde mi punto de vista, la verdad, Fer, me gustó mucho. Hay algunos un detallecito ahí como para pulir, pero te digo, la verdad, muy bien. Y gracias por Por ahí animarte. una de las cosas que más me costó, que sé que no es necesario, pero encontrar el lema fue como... Me llevó bastante tiempo, porque fui cambiando en el momento varias veces, hasta que dije, bueno, voy por acá, creo que es interesante. Quería ponerlo más veces, pero bueno, me alcanzó para dos y bueno, creo que si quedó más o menos claro era suficiente. Sí, yo le agregaría una tercera vez más, hay que ver dónde la pones, pero con tres veces para mí como que el lema queda instalado y por supuesto con este lema lo que tendrías que trabajar mucho es el examen directo de Guido, del heladero, que da cuenta justamente de que justamente de que no todo lo que brilla solo estamos haciendo, estamos dando la idea de que justamente Martín San Martín era alguien que era pendenciero, que se peleaba con todos. Digo, está bueno, o sea, justamente ¿por qué? Porque el examen directo es la proyección de nuestra teoría del caso. Entonces, si nosotros como defensores sustentamos una legítima defensa que supone una teoría del caso positiva, necesariamente vamos a tener que encarar el examen directo que sigue. Así que te felicito, Fer, muchas gracias. Y bueno, no sé el resto, qué opina? Porque, a ver, todas las opiniones son válidas en el sentido de, bueno, si le faltó algo más o opiniones que tengan al respecto o si alguno ya venía trabajándolo. Yo la verdad que el alegato de apertura
No, No no hice nada, llegaste. no llegué. O sea, ni siquiera me metí, o sea, siendo sincera, ni siquiera me metí. Como ya conocía un poquito del examen directo, dije, bueno, vamos capaz por este lado. Pero la verdad que a mí me sorprendió bastante, o sea, como dije hace rato, como que no me esperaba mucho, pero a la vez fue bastante completo para mi gusto. Perfecto. Genial, bueno, gracias por el aporte. Y bueno, no sé, Trini, que recién que te conectás por primera vez, bueno, quisiera escuchar a ver qué te pareció esta primer clase, si se entendió un poco de qué estamos hablando, por ahí de qué lado venís, como para poder encauzar todo. Capaz que por ahí hay temas que ya viste, o por ahí temas que recién estás viendo, como también para, digamos, sobre todo para yo como docente, para saber si se entendió de qué hablamos hoy, si estás cursando las prácticas, si ya la probaste, no sé, eso te quería consultar. Hola, sí, bueno, la verdad que muy buena, me pareció muy práctica, eso está bueno. La verdad que yo recién me incorporo, me avisó Celeste, y bueno, yo en mi caso ya estoy recibida. Lo que Mira, pasa que no, quizás en penal no ejerzo, más que nada en derecho de familia, así que, pero sí, no, los he visto varias veces, lo que es examen directo, contraexamen, así que bueno, me voy a poner a repasar. genial. Lo que no tengo es el caso. El caso, bueno, Sí, lo que podemos hacer es, ahora yo lo vuelvo a compartir en el grupo, así digamos, porque la idea sería, ahora yo les mandé recién, pero se volvieron a abrir las inscripciones hasta todo este mes, hasta fines de agosto se va a abrir sí, la inscripción, con lo cual va a haber más gente y vamos a poder hacer las actividades y así todos pueden pasar por al menos por alguna de las técnicas de litigación y poder hacerlo completo. Pero bueno, mi idea, por eso también te cuento, mi idea es después hacer un simulacro de juicio oral completo, ¿sí? bien, Para poder oprimir, la lógica de las clases es, por un lado, abordar el aspecto teórico de las técnicas de litigación para todos los que arrancan o de cero y a otros que ya saben, pero que igualmente la idea es que todos partamos del mismo conocimiento o que todos, que no haya nadie que se quede en el aire, o sea, que todos sepan de lo que estamos hablando concretamente, eso por un lado. Y por eso es que vamos a usar el caso este de José Valcarce, que es el que hicieron el alegato de apertura y sobre el que estuvimos charlando el examen directo, para poder practicar técnica de litigación o dar discusiones en torno a eso, ¿sí? Eso por un lado. Con ese caso va a ser nuestro caso base como para poder abordar apertura, examen directo, contra, incorporación de prueba material y alegatos de clausura, objeciones también. Eh, pero bueno, simplemente eso lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que lo tengas. Y luego la idea sería, a medida que se va sumando más gente, poder hacer un simulacro de juicio sobre dos casos que yo pasé, que después vamos a ver, depende de cuánta gente quede, definitivamente para esa fecha, que calculo un mes más o menos, un poquito más, para poder litigar un caso completo, asumiendo el rol o de fiscal o de defensor. Bien, así que bien, bueno, Trini, gracias por sumarte y bueno, también por supuesto si conoces a alguien más, le pasas directamente el link de acceso para que se vayan sumando. Bien, así que bueno, gracias por Trini, aceptarlo. bienvenida. No, Gracias. por favor, por favor. Bueno, entonces, para organizarnos para las clases que sigo, ya estamos medio excedidos, son 6 menos 10 y no los quiero retener más tiempo. Vamos a hacer esto. Entonces, vamos a seguir con José Valcarce. Desde la defensa, ya que Fer hizo el alegato de apertura, Selene y Meli van a poder practicar el examen directo de Guido. Y la idea es poder a ver si se ve esto de que no todo lo que brilla es oro. Partiendo de la base de que vamos a practicar sobre la teoría del caso, una legítima defensa. La idea sería que el examen directo lo que tiene que tener es la acreditación, como ustedes entiendan que debe hacerse, de acuerdo a lo que estuvimos trabajando. Si tiene debilidad, cómo adelantarían la debilidad, que puede ser o sobre las circunstancias personales del testigo o sobre el hecho en sí, ¿bien? Y por supuesto trabajar sobre el bloque de información con la consigna de que empiece fuerte y termine fuerte, ¿bien? La idea sería que, bueno, podamos también trabajar con los alegatos, perdón, con la fiscalía, que, bueno, justo Lino hoy no podía, hubo varias personas que no podían hoy, pero que se van a sumar la clase que viene, y la idea sería poder seguir avanzando sobre otros aspectos que están vinculados a las técnicas de contraexamen y también a la incorporación de prueba material, que ahora voy a ver bien en qué orden lo doy, porque como ustedes vieron recién en el video que les pasé, vieron que si bien no fue incorporación de prueba material, fue apoyo gráfico, como este apoyo gráfico en algunos casos en particular nos sirve para probar nuestro caso.
¿sí? Por lo menos en el caso de Pedro Polo era necesario y sirvió. Entonces, bien, la idea sería cómo encararlo en el caso de que nosotros, no sé, tuviéramos que hacer un croquis. Yo recuerdo que este caso eh, lo litigamos en la Universidad Nacional de La Plata en el año 2016, otra vez quien les habla con el grupo, llegamos a quedar terceros. Y justamente litigamos este caso de José Valcarce y si bien el caso no lo preveía, desde el concurso nos permitían poder incorporar o apoyo, cualquier apoyo gráfico. Nosotros decidimos incorporar un croquis, en realidad más que croquis, el plano de la ciudad para que den cuenta de todo el recorrido que hizo. Porque en ese caso nosotros éramos fiscalía y justamente lo que queríamos acreditar, porque no sabíamos si la defensa iba a ir o por una legítima defensa o por una emoción violenta o lo que fuese, como todo el recorrido que hizo esa persona que hubiera imposibilitado cualquier tipo de emoción violenta. Bien, pero bueno, nada chicos, muchas gracias por estar en el día de hoy. Les voy a transmitir, les voy a compartir los videos también en el grupo de WhatsApp de la clase de hoy y bueno, los espero entonces en la clase que viene. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau, profe, Los gracias. veremos. Chao, Vero, gracias. Chao, Chau, buena chau, semana. chau. Buen fin de, Buen gracias. fin de todos.